Voy a dejarle la palabra a Luis Fernando, como ya dije, es egresado nuestro. Él ha hecho ejercicios e incursiones en el ámbito literario, se ha ejercitado también en esos ámbitos. Y ahora lo que nos presenta pues es lo que él encuentra en una experiencia personal del filosofar y de la literatura. Bueno, muchas gracias, Carlos. Agradezco la invitación, sobre todo Andrés. Yo preparé un pequeño texto en el cual, pues más que dar una respuesta a la problemática que aquí nos presenta Carlos, es plantear otras preguntas con el sentido un poco de poderlas discutir. Lo he titulado Filosofía para qué. Cuenta la anécdota, por alguno de ustedes conocida, que un profesor de filosofía norteamericano le preguntó a Javier Zubiri: ¿para qué estudiamos filosofía? Zubiri respondió: de momento, para que no tengamos que hacer más esa pregunta. Por su parte, un amigo de Thomas Carlyle, filósofo e historiador británico, le cuestionaba a este sobre el valor teórico de la filosofía de Rousseau. Ideas, ideas y solamente ideas, señor Carlyle. Carlyle sarcásticamente respondió: debería cuidarse. La segunda edición de El Contrato Social se encuadernó con la piel de aquellos que rieron en la primera. Alejandro Magno, alumno de Aristóteles, por su parte, interesado en la ética y la política de su maestro, pero no en su filosofía primera o metafísica, le preguntaba en tono respetuoso: ¿qué sentido tiene hacer metafísica? Aristóteles, con la naturalidad del genio y el cariño del maestro, como espero muchos profesores de este departamento, respondió: si hubieras puesto atención a las lecciones, no harías esta pregunta. Así, la pregunta por la utilidad de la filosofía parece atraviesa la misma historia de esta, hasta tocar incluso a este departamento. Y es que, tanto en los pasillos de la escuela, como también entre nuestros amigos, en la familia y en la sociedad en general, hay una pregunta que nos unifica, y es: ¿por qué estudiamos filosofía? La respuesta a esta pregunta nos puede salir al paso de varias maneras que van desde el mero gusto por preguntarse, por el deseo natural de saber, al modo de los griegos, principalmente en Aristóteles, que nos dice que una vida sin búsqueda no es digna de ser vivida, o por la explicación de la propia existencia, al modo de Kierkegaard, de Heidegger, de Sartre, y en poesía de Villarrutia y Gorostiza, entre otros, o hasta, en el caso de algunos jesuitas, simplemente porque se las piden para estudiar teología. Esta última, que ciertamente es tan válida como cualquier otra, pues finalmente se ancla en un proyecto existencial. Sin embargo, la pregunta, al ser anclada a nuestro propio pathos existencial, la expresión de Kierkegaard para referirse a la pasión, toma otra dimensión. Ya no se trata únicamente de por qué estudiamos filosofía, sino de por qué filosofamos. A lo largo de nuestro andar en la filosofía, más concreto, en esta universidad, también en mi momento yo, hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos a autores y a sus sistemas de pensamiento, algunos tan oscuros y complejos como los de Hegel y Heidegger, y otros tan divertidos como los de Schopenhauer y Nietzsche. Más o menos. A la par, hemos aprendido distintos métodos de estudio, paradigmas interpretativos y herramientas de pensamiento, tales como la hermenéutica, la fenomenología o la lógica. Sin embargo, esto no es suficiente si esos elementos no nos conducen a filosofar, a fecundarnos justamente en hacer filosofía, como lo decía Kant. ¿Por qué filosofar entonces? Sobre todo en un mundo donde la filosofía no se constituye como una ciencia, pero tampoco como una doxología. ¿Por qué filosofar, sobre todo en este mundo industrializado, en el que incluso en las humanidades poco se reconoce, en el que incluso en otras humanidades poco se reconoce el valor teórico y reflexivo del conocimiento? Etimológicamente, nosotros sabemos que la palabra filosofía se traduce como amor al saber o a la sabiduría. Sin embargo, Emmanuel Levinas cambia esta visión. Para el filósofo franco-lituano, filosofía es saber amar. Amar implica la apertura, la exterioridad, salir al encuentro con el otro y lo otro, y acogerlo.
Así, filosofar es, según lo entiendo, un ejercicio de encuentro con el otro, con lo diferente, de reconocimiento de aquello que nos une, pero también, y esto es lo fundamental, del olvido de aquello que nos separa, parafraseando a Jorge Manzano. Justamente, esta es la idea que quiero compartir. La filosofía como un encuentro con el otro, me parece, por lo menos desde mi experiencia, se puede traducir no desde el diálogo con la academia, sumamente importante, es cierto, pero a veces alejado de la vida diaria, sino desde otra serie de elementos, disciplinas y dinámicas que, sin ser propiamente filosofía, sí plantean problemáticas estrictamente filosóficas. La dinámica que he elegido para este diálogo ha sido la literatura, no solo por la riqueza y la pluralidad de las historias y narrativas que cualquier género literario conlleva, sea poesía, cuento o novela, sino por dos características fundamentales. La primera, su estrecha relación con la tradición histórica de la filosofía, en cuanto a que varios de nuestros autores han retomado una forma literaria para así hacer saborear al lector su pensamiento. Platón, Nietzsche, María Zambrano, Ortega y Gasset, Albert Camus, Jean-Paul Sartre son solo algunos ejemplos de esta idea, la cual es: el pensamiento es bello en el sentido platónico de la palabra, es decir, es el eros que nos cautiva, nos conmociona y nos lanza por fuerza a pensar. La segunda característica, que creo es más importante, es que la literatura plantea una serie de problemas que nos humanizan, porque nos dicen quiénes somos. Ciertamente la antropología es la disciplina filosófica que se pregunta acerca de lo que el hombre es, pero ahí, donde los rígidos conceptos de Konrad Lorenz, por ejemplo, no llegan, tenemos la sensibilidad de Sigfrid Undsen, premio Nobel noruego, por cierto, de 1926. Es decir, la literatura nos permite comprender toda la dimensión de lo humano, desde sus terrenos más sublimes hasta los infiernos más viscerales. De Shakespeare, primer existencialista, todavía antes que Kierkegaard, al Marqués de Sade, que anticipó la perversidad del ego antes que Freud, de Borges y la elasticidad del tiempo cuasi bergsoniano, a Darden Belhum y la eudonomía aristotélica, la literatura nos dirá quiénes somos. Me parece aquí radica la importancia de este encuentro entre filosofía y literatura, y sobre todo su importancia social. Necesitamos entender quiénes somos y qué papel jugamos en el mundo, si como mares en algún momento quisiéramos transformarlo. Sin embargo, esta visión es subjetiva. La pregunta para cada uno de ustedes sobre por qué filosofar sigue abierta. Espero en su proceso formativo les den algunos elementos para responderla. Y si no ha sido así, no se preocupen, significa simplemente que siguen en búsqueda. Gracias.